En esta sección los aspectos prácticos de la madurez, ¿no? La primera parte. La lección se llama madurez y verdadera adoración, ¿no? Vamos a mirar que la adoración es diferente a de lo que a veces una canción lenta y una cosa así, ¿no? La adoración en este nuevo pacto. Bien, dice en Juan 4, 19, 26, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿no? Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando ella le dijo de sus 5 maridos, ¿no ve? Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿no? Aquí está mejor. Perdón, ya me perdí. Más la hora viene, dice, ¿no? Y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Está bien? Aquí dice que está un poquito inestable. ¿Está bien? ¿Están escuchando? Sí, sí, Hola. Vivi, Creo que le ha escucho, desaparecido pero Juan al Carlos. pastor Juan Carlos, Mm, ¿dónde está el pastor Juan Carlos? Algo apretado. Creo que no Ahí está. está. Algo ha pasado. Hola, hola. Ahora Le Hola, escuchamos, pero no le vemos. Ahora sí le vemos. ahora sí. Su ya sí, internet algo ha pasado. Sí, sí, decía que estaba un poco, a ver, inestable. inestable. Sí, sí. ¿Qué? Ah, ya. ¿Dónde estás, Vivi? Ay, la Vivi y la Mónica están. Y el Albertito también. ¿Está? Pero con él no estamos viendo ahorita. Bueno, ¿Se están viendo o no? No se están pudiendo ver, no sé. sí, ahora sí. Hola, perdón, Hola, hola. ¿Cómo Hola. estás? Hola. perdón, yo asumí que iba a ser todo mañana. Ah, no, iba a ser todo hoy día, pues sí. Sí, Claro, sí. pero como no era hoy día, dije va a ser todo mañana. Mil perdones, ha sido involuntario. Ah, ya, ya, no, no te Listo, ¿en preocupes. qué están? Estamos Ya, empezando, gracias. ¿En qué están? estamos empezando. Ah, ya, súper, súper, Sí. Pastor, gracias. Ah, Hola, pastor, Vivi. Hola, amiguita. dime, Albertito. Hola, este, Alberto. verifique Hola, si Juan está Carlos. grabando. No Hola, sé si está grabando. Hola, Mónica, Creo que buenas no. noches, bendiciones. eso no. Verifique eso si está grabando. No, está grabando, sí. Sigue grabando. Ok, Que ya. se quede aquí. Sí, ¿no? Ujú. Sí, dice, pause recording, stop recording, porque está recording. Bueno, listo. Volveré a leer esta parte de la conversación de Jesús y la mujer samaritana. ¿Ya? Ok. Entonces, en Juan 4, 19 al 26 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Le dijo la mujer, sea que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿no? Bueno, era una charla religiosa, ¿no? Y donde la O mujer sea, en este caso, la mujer samaritana no sabía que él era Jesús. no sabía. Ah, O sea, le dice, me por- parece que tú eres profeta porque previamente le había dicho que había tenido 5 maridos. sí, 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 ¿Ya ve? claro. Y esta fue la mujer sanada de flujo de sangre, ¿no? Sí. No, 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 no. No, esta es la mujer en Samaria, cuando pasan por Samaria y están junto al pozo y Jesús le pide a la mujer Ah, que le bien, traiga agua. Es que le esa dio de parte. beber. Sí. Ok, No, ¿sabes qué? ok. A Jesús, en realidad a Jesús nadie lo conocía, digamos así, ¿no? Todos los que lo conocieron era porque lo que él hablaba, pero digamos, él no era un personaje, digamos que todo el mundo sabía que era Jesús. Él se fue dando a ¿Ah, conocer, sí? así como con ella, digamos. Ah, Él se fue ya, ella fue a charlar con un judío más, digamos, ¿no? Pero al ver, ya, que pensó ella. sí, al ver que él le estaba diciendo de sus maridos, wow, parece que tú eres profeta. Entonces, como profeta, le empezó a hablar del lugar donde adorar, ¿no? Y qué lindo que el Señor Jesucristo nos dice que no hay un lugar específico desde donde debemos adorar, ni una posición específica, Ah, no, ni una hora. ni nada, ¿no? La adoración es en espíritu y en verdad, ¿no? ¿Verdad? Bueno, dice, seguimos, Una estamos, pregunta, ¿y no ve que, sí. una Ujú. pregunta? Sí, sí. No, él dice que nadie, o los que van a adorar Ujú. a Dios, vendrán después, no, no son los de ahora. Ajá, Es sí. porque no estaban en el espíritu. Exactamente. Creo yo que es por eso, porque ellos no habían nacido del Espíritu, ¿no ve? El Espíritu no había venido. Recién en el capítulo 17 Jesús promete que si Él se iba, enviaría al Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos Gracias. ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho nacer del Espíritu, y ahora sí nosotros Ujú. podemos adorar en el Espíritu, ¿no? Los que Claro. los judíos adoraban en el templo de Jerusalén, ¿no? Los samaritanos tenían 2 lugares de culto y uno de ellos era en Samaria, ¿no? En un monte en Samaria. Entonces siempre estaban en pelea y en controversia, ¿no? Y O sea, un Jesús, samaritano no entraba al templo de los judíos, ¿no? no, pues, o sea, ellos se odiaban entre sí. Es más, alguna vez que Jesús quiso pasar por una ciudad de Samaria para ir hacia Jerusalén, porque Jerusalén está, digamos, al sur, y entre Jerusalén y Galilea está Samaria. Entonces, Samaria Ya, es un camino directo, digamos, ¿no? Entonces, los claro. judíos que querían ir al norte, que querían ir a la sección al lugar donde vivía Jesús, a Nazaret, a Capernaum, al lago de Galilea, tenían que hacer un rodeo, ¿no? Y no pasar por Samaria. En Samaria, o sea, había una enemistad entre ellos, ¿no? Histórica, que cuando Oye, vayamos viendo en el Antiguo Testamento vamos a entender cómo es, ¿ya? Por cuestiones así religiosas muchas veces y cuestiones de cómo se dividió Israel en cierto momento de su historia, ¿no? Y luego ok. los asirios llevaron otra gente a Samaria, digamos, ¿no? Entonces los samaritanos no eran gente pura y para ellos Ah, esta situación era muy importante, ¿sí? ya, ok. Bueno, seguimos aquí. Este pasaje tan conocido nos confronta con una realidad contundente, dice, ¿no? Jesús está anunciando la próxima llegada de los verdaderos adoradores, como dice Mónica.
La mujer samaritana habla con Jesús acerca de la adoración como quien sabe de lo que habla. Además, compara sus conceptos de adoración y los de su pueblo con los conceptos judíos. La razón por la cual una mujer no conectada a lo religioso puede deliberar y discutir sobre adoración responde al hecho de que este tema se discutía comúnmente en diversos ámbitos sociales. Sin embargo, Jesús evita la controversia y en vez de eso, le declara algo muy poderoso al manifestar que existen verdaderos adoradores, los cuales no han sido conocidos hasta su llegada. ¿No? Es más, como dice Mónica, habla del futuro. Pero hoy ya estamos en el futuro, ¿no? Si existen Claro. verdaderos adoradores, entonces existen los falsos. ¿Ok? Es la adoración verdadera la que hace verdaderos a los adoradores. Interesante este concepto. Es un samaritano, perdón. Un samaritano es un viviente de un pueblo llamado Samaria. Ah, Sí, ok. a ver si les comparto un poco de geografía. Voy a compartirles, ¿ya? Pero Ya. ahorita no tengo ningún mapa aquí a la mano. Pero es como que en Israel, Galilea estaba al norte, ¿ya? Jerusalén estaba al sur, Ujú. y entre Jerusalén y Galilea estaba Samaria, ¿no? Una región donde los samaritanos tenían otra raza y estaban enemistados con los israelitas, ¿no? Inicialmente Ujú. porque en una división que hubo con el hijo de Salomón, Roboam se llamaba, el que Ujú. hizo de la división, un hombre llamado Jeroboam, eh, hizo un lugar de culto ahí en Samaria. ¿Por qué? Para que los de Israel del norte, porque Israel se dividió en dos, no vayan a Jerusalén a adorar, sino que se queden adorando ahí nomás en su propio pueblo, ¿no? Cuestiones políticas que se metieron en ese asunto. ¿Ok? Ujú. Samaria entonces es una región que está entre Galilea y Judea, cuya capital es Jerusalén. Muy bien, gracias. Sí, de nada, vamos a verlo. Voy a tratar de buscar un mapita. Dice, entonces existen los falsos, ¿no? Si existen verdaderos, existen los falsos. En la adoración verdadera, es la adoración verdadera la que hace verdaderos a los adoradores. ¿Ok? Muy interesante, me parece que es muy interesante ese concepto. El secreto no está en la intención del adorador, sino en la manera en que adora. Y Jesús establece esa manera, en espíritu y en verdad. Esa es la única geografía en la que puede expresarse una verdadera adoración, ¿no? En Cristo. Ahora, en espíritu, quiere decir, es una cuestión espiritual, a Dios no lo vemos, ¿verdad? Es en nuestro espíritu la adoración, y en verdad habla que debemos hacerlo en total sinceridad, ¿no? O sea, Dios conoce exactamente nuestro profundo de nuestro ser. Entonces, nadie puede venir a adorar digamos con otras intenciones o con cualquier cosa velada, porque Dios lo conoce profundamente a cada uno, ¿no? Claro. Entonces, esas dos son las dos condiciones, podemos decir. Bien, dice, si hay alguna pregunta, por favor me paran nomás. Toda Ya. intención de Ujú. adoración que podemos leer en la Biblia antes de Cristo solo debe ser entendida como un anuncio de la verdadera adoración que vendría, ¿no? Es todo lo que hay de adoración en el antiguo pacto es una figura, una sombra, una ilustración de la verdadera adoración. Dice, toda expresión llamada adoración que podemos encontrar antes del sacrificio de Cristo no debe ser entendida como adoración, sino solo como expresiones que bien pueden ser falsas, ¿no?
La adoración verdadera no responde a expresiones musicales ni sacrificios humanos, ¿no? Nuestra madurez, dice, espiritual depende directamente de nuestra conexión directa y continua con la verdadera adoración. Adoración, ahorita vamos a ver más de adoración. Adoración y obediencia, ¿no? Ay, Señor, perdón. La adoración está íntimamente ligada a la obediencia. Dios nunca recibirá lo que nuestras intenciones proporcionan, sino solo aquello que nace de su intención y voluntad. En esto tenemos que entender que todo lo que Dios recibe nace precisamente de Él mismo. ¿Ok? Dice, la obediencia a Dios es un aspecto clave en nuestra vida de adoración. Sin embargo, muchos hombres en el antiguo pacto obedecieron a Dios y aún así Jesús declara que la tierra no había aún conocido a los verdaderos adoradores. Aquellos salmistas y profetas del antiguo pacto solo pudieron anunciar lo que vendría en Cristo. La obediencia en el nuevo pacto nos ofrece, o sea, que el nuevo pacto nos ofrece, tiene calidad. Es la calidad de la obediencia la que determina si ésta puede ser llamada verdadera adoración. No es suficiente con tan solo oír la voz de Dios y ejecutar sus directivas. Esa es la obediencia de un esclavo. Pero el Padre recibe como adoración la obediencia que se produce por naturaleza, ¿no? La obediencia del Hijo. Y en nuestro caso, la obediencia de los hijos. Ahorita vamos a ver, esto se aclara bien en esta lección y también con la otra lección más. ¿Ok? Vamos a ir como entendiendo un poquito más, de a poquito. Dice, nada puede ser llamado adoración verdadera a menos que su expresión produzca una manifestación más precisa y perfecta de la naturaleza de Cristo, la cual portamos en nuestro espíritu por su gracia. En el trono de Dios pierde valor toda palabra o expresión artística que los hombres puedan expresar, a menos que dichas personas muestren un mayor fruto de madurez al expresarlo, ¿no? O sea, hay expresiones artísticas que podemos nosotros humanamente ver como sublimes, pero lo que Dios ve es el corazón del adorador, ¿no? Más que la perfección de la expresión artística o todo eso, ¿no? Entonces Dios él mira más el corazón del adorador. Dice, los ángeles pueden ofrecer a Dios expresiones artísticas absolutamente maravillosas, pero nunca podrán manifestar la naturaleza misma del Hijo. Y eso debe ser lo que nos absorba por completo, ¿no? El Hijo quiere llenar nuestro ser, ¿no? Para que lo que nosotros hagamos sea algo hecho por uno que es completamente hijo de Dios, ¿no? En todo su ser. Eso se llama cuando esté en madurez, cuando llegue a la madurez. Dice, la adoración verdadera no está en el hacer, sino en el ser que busca manifestarse. ¿Ya se va entendiendo un poquito? Esa naturaleza se abre camino en nuestro hombre natural para ejecutar acciones solo explicables por Cristo en nosotros, ¿no? O sea, todo lo que hace Cristo en nosotros y a través de nosotros podría ser llamado adoración verdadera. Ay, Oye, Juanqui, sí, sí. Sí, sí, sí. esto necesariamente se refiere a que para poder nosotros expresar lo que Él quiere en Ujú. adoración, tenemos que estar en total conexión con Él, ¿no ve? O sea, en realidad, el concepto verdadero de adoración
es algo que viene de Dios, digamos, ¿no? Creo que está en el otro capítulo, habla de Juan capítulo 10, Juan 15, y ahí dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ¿no? Y dice luego, si ustedes se separan de mí, nada podrán hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque los pámpanos fructifican solamente con la savia que viene, ¿no? Del árbol, y él es el árbol. Entonces, toda acción producto de la iniciativa humana no es adoración, ¿no? Por eso decía yo que todo lo que es adoración son las cosas que tenemos procedentes de Él y que nosotros recibimos y ahí actuamos, podemos decir, ¿no? Lo vamos a ir viendo un poco más claro a medida que estamos viendo la lección. Solo perdón, Sí, a ver. perdón, tal vez para salir un poquito de dudas a lo que tal vez hemos escuchado hace años. Dentro de las iglesias se manejaba y se maneja mucho este término, ¿no? La palabra adoración. Sí, Entonces, muchas veces se ha reducido este término a cantos, ¿no? Entonces vamos a sí, adorar, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que adorar era cantarle a Dios, unas canciones lentas o algunas otras, ¿no? Pero aquí ya está hablando de una vida de un adorador, pero que ese adorador tiene una naturaleza diferente, ¿no? Entonces todo lo que hacemos desde esa naturaleza, guiados por su espíritu, entonces eso es adoración para el Padre, porque no tiene que ver nada con canciones, si son rápidas, si son lentas, o si existe un lugar para escuchar unas buenas canciones cristianas, entre comillas. Entonces, a veces ese concepto yo creo que a eso apunta el autor, a derribar esas cosas, ¿no? Que también justamente esta mujer de Samaria pensaba que era, porque en el Antiguo Testamento para ellos adoración era sacrificios, ir a un lugar, hacer muchas cosas para Dios, cosa que ahora el Señor le dice la adoración es en espíritu, una naturaleza completamente diferente y la cual es Cristo en nosotros. Solo para aclarar eso. Sí, ok, perfecto, así es. O sea, la ok, adoración en realidad no es ese cántico, ¿no? Ahí nos emocionamos y ahora no estoy diciendo que sea malo cantar o que sea malo cantar canciones rápidas o así, pero en realidad no es el concepto de adoración, ¿no? La adoración tiene que ver con la obediencia, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ir viendo un poquito más. Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del Padre establece en este episodio un nuevo orden de adoración. Jesús aún no había hecho milagros ni sufrido en la cruz, ¿no? O sea, sino la fuente de complacencia que el Padre recibe del Hijo no tiene que ver con acciones o expresiones físicas, verbales o artísticas. El Padre se complace en Cristo por el aroma de su naturaleza manifestándose al mundo de forma madura. Yo diría, no sé si conocen el pasaje, el mismo Juan el Bautista le dice, ¿no? ¿Y por qué vienes tú a ser bautizado? Tú deberías bautizarme a mí, ¿no? Y Jesús le dice, tenemos que hacerlo así para que se cumpla toda justicia, ¿no? O sea, él estaba yendo a ser bautizado por Juan al Jordán en obediencia, digamos, ¿no? En realidad casi siempre el que bautizaba podemos decir, el líder, y el bautizado era un discípulo de él, digamos, ¿no? Y Jesús humildemente se hace discípulo de Juan, simplemente por obediencia a Dios, digamos, ¿no? Entonces él hace hay una obediencia de humildad y eso
Eso está en el concepto de adoración. Dice, ¿seguimos? La palabra griega huios, traducida como hijo, nos habla de un hijo que ha crecido y madurado, recuerdan, ¿no? Es el hijo que Sí. está listo para administrar en la casa del padre. No tiene que ver solo con portar una misma genética, sino que además dicha vida se evidencie con conductas, carácter y criterios que representan al padre. Ese es un huios, un hijo maduro. Dice abajo, nuestra adoración se expresa con acciones, pero lo que cambia es el origen de dichas acciones, lo que decía Alberto, ¿no? La naturaleza de donde proceden dichas acciones. Solo Cristo pudo ofrecer, perdón, ay, no sé qué pasa. Solo Cristo, Mm, ¿dónde nos hemos quedado ya? Es al final de la página. 4 al final, la fila número 4 al final, a mano derecha, solo dice. Ah, sí, solo Cristo, gracias. Pudo ofrecer esa adoración al Padre por su sacrificio en la cruz y en su resurrección. Fuimos hechos partícipes de su naturaleza. Por lo tanto, no adoramos por intención o fuerzas humanas, sino por gracia. No hay sacrificio humano que pueda ser llamado verdadera adoración.